pero no sabía. Ah, bueno, a ver, es que no sé si me ha echado a mí de aquí. El anfitrión, un parcial, está grabando esta reunión. Pone. Hola, ¿qué Entendido. tal? ¿Me oís? Sí, Pues ya está claro. Pedro, no sé qué ha pasado, que me he salido yo de la reunión. Ha salido Pedro. Ha salido Pedro en la pantalla un momentito. Y yo me he salido también. Ah, mira, estoy ahora. Sí, pero no sé, bueno, es que he entrado como el usuario anfitrión. ¿Tú has entrado también como anfitrión, Paco, Fernando? No, es que yo no soy anfitrión, no, yo no puedo. Vale. Bueno, esto está grabando. Hola, buenas noches a todos. Soy Pedro Valcárcel, estoy en el grupo de Cosmología de la Agrupación Astronómica de Madrid. Soy el coordinador del grupo y esta noche presento a Fernando Híjar, nuestro compañero de Cosmología, miembro asiduo del grupo y muy activo. Y hoy, pues, Fernando ha preparado una charla para que la disfrutemos sobre la relatividad general y modelos cosmológicos. Cómo se hace una aproximación a los modelos cosmológicos vigentes, pues a partir de la teoría de la relatividad y de otras aportaciones. Desde un punto de vista, como él me comentó, pues intentar hacer una aproximación sencilla e intuitiva. La charla comienza ahora y después pues habrá un turno de preguntas para quien quiera pues pueda preguntar y pueda aclarar las ideas de Fernando. Sin más, Fernando, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues comenzamos ya. En principio, esta charla, quería haber hecho una charla que cogiera todo el concepto completo, con lo cual es muy, muy amplia. Entonces, al ser muy amplia, voy a pasar por algunos de los temas de forma superficial, porque creo que el objetivo es daros las herramientas para que el que quiera después en casa pueda hacer cálculos sobre el modelo cosmológico y los modelos cosmológicos diferentes al estándar. Entonces, yo voy a intentar, bueno, creo que lo he conseguido con matemáticas de primero de carrera o incluso de último curso de bachillerato, que es integrales y derivadas, que podamos calcular todo lo que se calcula realmente del modelo cosmológico último que hay, el concordante. Entonces, esto por un lado. Algunos me habéis pedido la charla y yo la he dado, la he enviado, pero al final he hecho pequeños cambios que no incluyen ningún cambio en las formulaciones matemáticas, pero sí en la forma de expresar algunos conceptos que la he hecho pues, más asequible y más didáctica, incluso más precisa en algunos casos. Bueno, aquí vamos a intentar responder a 3 preguntas. ¿En qué supuestos filosóficos y físicos se basa la cosmología? ¿Cómo influyó la relatividad general en ella y cómo podemos calcular? Y de hecho, vamos a dar las herramientas para que calcule cada uno en su casa los posibles modelos cosmológicos que hay y exactamente el más aceptado ahora, que es el concordante, el que actúa sobre las 3 grandes eras de la historia del cosmos. Esta charla está muy relacionada con las anteriores que hemos dado sobre historia térmica del cosmos. Hasta tal punto que tiene sentido darla después de dar las otras 3 para verle más sentido y reforzar algunos de los conceptos que hemos visto. Vamos a ir pasando por este esquema. En algunos temas voy a ser muy superficial porque lo importante es dar las herramientas. Si se consigue dando las herramientas, yo creo que está asegurado, digamos, el propósito de la charla. Primero vamos a ver unas bases metafísicas y qué problemas filosóficos surgen con la cosmología. Después vamos a ver qué bases observacionales ha habido a lo largo del siglo XX y del XXI alguna también, y qué bases teóricas tenemos. Con esto, las bases observacionales y las bases metafísicas van a alimentar a las bases teóricas, que las explicaré con algún detalle, y de esto alimentaremos 2 cosas, las ecuaciones de Friedmann-Lemaitre. La diferencia es que Friedman hizo unas ecuaciones sin la constante cosmológica, sin la constante del vacío, y Lemaitre fue el que después incluyó las informaciones que había de Hubble y las unió a las de Friedman y consiguió hacer la teoría completa. No nombro aquí a Walter y a Robinson porque lo que hicieron fue formalizar la teoría, pero realmente los que aportaron valor, en mi opinión, fueron tanto Friedman como Lemaitre. Lo que pasa es que los otros eran americanos y tenían que meter también allí la cuchara.
Entonces, con esto se calcula ya todas las ecuaciones del universo, pero hace falta una más, porque hay 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Hace falta meter la ecuación de estado para que al final tengamos 2 ecuaciones y una más, completamos las 3 variables a determinar, que eso vais a ver que lo podemos hacer, lo podéis hacer en casa después, de la evolución del cosmos y hacer por qué el perfil de evolución del cosmos es el que sale siempre en los dibujos y estas gráficas que salen de cómo ha evolucionado el cosmos. Haremos un pequeño repaso por los distintos modelos, pero como no nos va a dar tiempo, pues los voy a empezar a nombrar aquí. Hay un modelo newtoniano que no tiene ni relatividad general ni especial, el modelo de Milne. Milne era un militar irlandés que construyó un modelo en los años 40 que tenía densidad de energía cero, curvatura cero, no tenía energía de vacío y lo hizo con la relatividad especial solamente, sin la relatividad general. Es un modelo que no ha proseguido, simplemente es histórico. Hay algunos que lo nombran, pero no tiene más valor que histórico. Después el de Einstein de Sitter, que es con densidad de energía cero, también la curvatura cero y la constante cosmológica cero, pero aquí emplean la relatividad general. Este sistema, Einstein de Sitter, tuvo bastante éxito en su día. Ahora se ha quedado bastante desfasado, por lo que veremos, porque ahora el modelo es el que incluye todas las eras del cosmos que ha habido. Entonces nos meteremos a determinar con bastante detalle el universo que está dominado por la radiación, el que está dominado por la materia y el que está dominado por la constante cosmológica, que son las 3 eras que hemos tenido en el universo hasta ahora. Nombraré también la cosmología cíclica conforme de Roger Penrose, que no tiene mucho apoyo hoy día científico porque los puntos de Hawking que dicen haber visto en la foto de Planck, pues no está muy claro. Entonces esto es muy interesante este tema, pero hoy por hoy no forma parte de lo que es el modelo estándar aceptado por la ciencia completa, ¿no? Después hay universos también dominados por energías exóticas y hay modelos exóticos que los veremos también cómo se forman. Y por último veremos cómo es el modelo estándar concordante simbiótico. Se llama simbiótico porque une los 3. Une lo que es todo lo que es la constante cosmológica, o sea, la energía oscura, la masa y la radiación. Entonces, pues se llama simbiótico concordante, algunos lo llaman concordante solo, otros simbiótico concordante, y veremos qué bases tiene, qué características tiene y cómo de ahí salen las eras cosmológicas y su evolución. Empezamos primero vamos a ir rapidito. Lo primero, desde nuestra caja oscura de la mente, pues se plantea un tema que siempre Roger Penrose pone en los libros al principio, que es que cómo es que la matemática es más grande que la física, porque la física se explica con una parte de la matemática, pero hay más matemática que no aplica a la física. Y lo que es los modelos de la mente hoy día se explican con una parte de la física, que es la biofísica. Entonces, esto es como una paradoja que tenemos que tener delante y es pura filosofía. Es decir, todo el mundo matemático está escrito, según decía Galileo, el libro de la naturaleza está escrito en matemáticas, en una parte de las matemáticas pequeñita, y todo el cerebro se puede describir o se supone que se puede describir por una parte del mundo físico que es la biofísica del cerebro. Y a su vez el mundo mental incluye al mundo matemático, o sea que es una paradoja aquí de inclusión de conjuntos muy curiosa. Y pasando ya a los problemas filosóficos, pues tenemos los siguientes. No tenemos referencias conceptuales para muchos de los temas cosmológicos importantes, como es el Big Bang, todo lo que son singularidades, el indeterminismo cuántico nos opera mucho en las primeras etapas del Big Bang, las cuerdas, el espacio pixelado, etc. O sea, aparecen conceptos que no tenemos referencias habitualmente conceptuales, ¿no? No caben experimentos, o sea, lo único que podemos hacer son observaciones sin poder experimentar. Son observaciones además muy limitadas por los horizontes cosmológicos, tanto del pasado como del futuro. Hay un horizonte de partículas, que es la comunicación que tenemos con el pasado, y hay un horizonte de sucesos, que es la comunicación que tenemos con el futuro, que es la distancia a un emisor de luz que nos alcanzará en el futuro.
Y entonces, además, la cosmología es también presa de ideas míticas a lo largo de toda la historia. O sea, todas las civilizaciones han tenido sus cosmogonias y han tratado de explicar por qué estamos aquí de una manera y de otra. Entonces, claro, todo esto nos pesa a la hora de nosotros también en física plantearnos esquemas, ¿no? Las bases metafísicas que tiene es primero que el universo, en contra de Laplace, de la teoría de Laplace, de que de toda la historia está escrita, tanto del pasado como el futuro, es ya una película escrita, sabiendo la posición y el momento de todas las partículas. En contra de esto, pues debido a la cuántica, a las nuevas teorías de caos determinista y a la relatividad, pero especial, no hace falta ni la general, pues vemos que dos sucesos que están desconectados nos van a dar lugar a un suceso del futuro, pero es imprevisible porque no sabe este suceso lo que tiene este otro suceso, con lo cual el futuro está indeterminado. Esto lo describe muy bien Karl Popper en el libro El universo abierto. Tenemos un principio filosófico, que es el principio copernicano, que es que no somos observadores privilegiados ni en el espacio ni en el tiempo. Esta es la hipótesis que se llama de mediocridad cósmica que tenemos los seres humanos, ¿no? Hay un principio cosmológico que es, dicho de forma muy sencilla, que el cosmos es uniforme e isótropo para cualquier observador que pueda haber. Este enunciado se hace de una forma mucho más rigurosa de esta otra manera. En el sistema del universo tenemos un observador fundamental, los observadores fundamentales que son los inerciales, y que en el espacio de 3 dimensiones es homogéneo e isótropo, y el tiempo definido en este sistema de observadores fundamentales es el tiempo cosmológico y uniforme para todos. Y por otro lado tenemos el postulado de Weyl, de Hermann Weyl, que este es muy importante y lo veremos en la página 12, que es la hipótesis a priori que se toma en las ecuaciones de Friedman. Hemos visto las fases metafísicas, vamos a pasar ahora a las bases observacionales y las voy a pasar muy rápido muy rápido porque de esto se ha hablado mucho y todos sabéis mucho. Primero, el desplazamiento al rojo de las galaxias. Mira, voy a verlo aquí. Tenemos el desplazamiento al rojo de Hubble en el año 29. La radiación cósmica de fondo de Penzias y Wilson en el año 65. La curva de rotación galáctica del año 33 por Zwicky, que fue por Vera Rubin, fue demostrado y medida con mucha precisión hacia el año 75. Por otro lado, la estructura a gran escala que dio el COBE en el año 1989, que demostró que el universo, de aquí se pasó a un modelo estándar que había, a un modelo ya estándar de materia fría oscura, al verse que el COBE daba una estructura del universo muy parecida en sus inicios, cuando se tomó la foto del COBE, que eran unos 360.000 años después del Big Bang. Prácticamente la distribución de materia es muy parecida ahora, lo cual implica que era materia fría, porque si fuera materia caliente se hubiera difuminado por el universo y no mantendría la estructura. Por otro lado, en el año 98 hubo la introducción estudiando las supernovas tipo A lejanas, se vio que había una aceleración de todas las estructuras lejanas, con lo cual había que introducir una constante cosmológica repulsiva en el cosmos. Y por otro lado, los análisis de las anisotropías y de las figuras detalladas del fondo cósmico de microondas de la sonda Planck en 2009. Esto es un poco toda la historia de las evidencias observacionales que tenemos. Lo voy a pasar aquí muy rápido, sin perder tiempo, porque interesa mucho llegar a las ecuaciones de Friedman para dar las herramientas bien y que las podáis disfrutar en casa los que quieran calcularlo. Bueno, aquí voy hablando de esto, yo pienso que todos sabéis. Esto voy a detenerme un momentín aquí, simplemente sobre todo un poquito también para completar la charla que dio Pedro sobre la materia oscura, fue muy interesante. Aquí he hecho una pequeña adición,
que es calcular, la gente se pregunta, ¿por qué la materia oscura es 5 veces mayor que la materia ordinaria? Bueno, pues he creado un modelo, aquí tenemos una galaxia, y según Zwicky y Vera Rubin, parece ser que el halo, o sea, la galaxia es plana, es un disco, ¿no? Pero está rodeado de un halo que se calcula en torno a 5 radios de galácticos y que tiene una densidad de materia oscura desconocida que hace que las estrellas, o sea, los astros, las estructuras que hay en el halo, sean arrastradas de tal forma que la velocidad dentro de la galaxia va aumentando a medida que aumenta el radio. Si todo fuera una esfera, pues seguiría aumentando, pero al acabarse la galaxia, los cuerpos que hay fuera de la galaxia tendrían que ir disminuyendo la velocidad que tienen tangencial según la curva 2. En cambio, lo que se observa es la curva 3, es decir, que hasta 5 radios se mantiene la velocidad. Entonces he creado un modelo matemático con una densidad modelo que saqué de un libro de física, de una publicación de física de hace unos 20 años, que era que la densidad de materia oscura es proporcional con una constante de proporcionalidad B a la densidad galáctica por el radio galáctico al cuadrado dividido por la distancia donde se está midiendo la densidad. Esto es muy lógico porque es el cuadrado de la distancia, de la densidad, lo cual tiene toda la lógica. Y en base a esto, desarrollándolo, si queréis en casa lo veis, aquí está explicado cómo, se llega a calcular de forma forzando a que la derivada sea 0, porque es horizontal, la derivada de la velocidad respecto de la distancia es 0, sacamos la constante B y de aquí sacamos, en la siguiente página, se ve que me sale aquí el cálculo con este modelo de que la cantidad de materia oscura respecto de la materia ordinaria es 4,5, cuando esta proporción en el modelo cosmológico es 5,3. Pero bueno, nos hace una idea de cómo se ha calculado de forma fina por los científicos que ven estas cosas, ¿no? También el otro punto es la conservación de la estructura de a gran escala de la materia oscura. Es decir, que es materia oscura, según el COBE, como hemos comentado, fría. Y por último, la energía oscura como consecuencia de que las supernovas lejanas sufrían en la medida una aceleración. En estos gráficos lo he puesto. Hay una aceleración que es imposible explicarlo porque el modelo que hasta entonces contaba mucho, que era el modelo de Einstein de Sitter, que hemos comentado, exigía un freno. Y hasta esta época incluso las teorías de Hawking proponían de que el universo se volvía a contraer y volvía a expandirse, o sea que había modelos donde se suponía que se podía contraer. Ahora esto está bastante descartado. Entonces la publicación de Perlmutter y Rice, que hicieron estas medidas, ya hicieron que se tenía que exigir que tenía que haber una densidad de energía de repulsión, y este es el modelo estándar conforme que tenemos ahora a las medidas. Volvemos aquí, ya tenemos las bases metafísicas y las observacionales. Vamos a las teóricas. Vale, vamos a ver. Partimos, voy a dar un poquito de bases, ¿no? Una geometría, según Felix Klein, y que basado en las teorías de Galois, es que es un par formado por un grupo de transformaciones T y un conjunto de elementos. Esto es una geometría y todas las geometrías son así. Y se caracteriza por 3 cosas, que tiene invariantes, es decir, toda geometría tiene un invariante. Por ejemplo, cuando un objeto lo transformamos y se transforma en sí mismo, este es un invariante. Tiene siempre una métrica es una regla que dados 2 puntos nos lo transforma en una medida, ¿no? Lo que nosotros llamamos una distancia, ¿no? Es un espacio métrico de distancias. Dados 2 puntos, le aplicas la métrica G y nos aparece un escalar que es una distancia. Y después otra cosa que tienen todas las geometrías es una transformación de la base. O sea, todas las geometrías se basan en que tienen una base de medida de un observador. Un observador está observando la geometría.
Entonces, ¿cómo transformamos cuando un observador se transforma en otro observador? Pasamos a otro. Un observador puede estar en una posición a una cierta velocidad respecto a una referencia y pasamos a otro observador. ¿Cómo cambia la geometría? Pues esto es la base de todas las geometrías. Y las que vamos a utilizar siempre, pues entonces la física newtoniana usaba la geometría euclídea, que tiene un invariante. El invariante siempre es el teorema de Pitágoras, es decir, dados dos puntos, la distancia entre dos puntos es precisamente se calcula por el teorema de Pitágoras. Dados dos puntos, aquí nos da la distancia, que es la hipotenusa. La métrica es precisamente el tensor métrico, pues es dados dos puntos, aplicas el tensor métrico, porque esto ya es un poquito matemáticas, entonces nos da 2. Entonces la distancia es raíz de 2. Entonces, lógicamente, la distancia entre aquí y aquí es raíz de 2. Y por otro lado, tenemos la transformación de base. Las transformaciones de base en la geometría, en la mecánica de Newton son las transformaciones de Galileo. Es decir, si tú vas en un tren que va a 100 por hora y tú corres por encima del tren a 20 por hora, por respecto de los postes que pasan, vas a 120. 100 del tren más 20 tuyo, 120. Esto es la transformación de Galileo, que es una adición de velocidades. Después, Einstein, en el año 1905, publicó la teoría especial de la relatividad, que es, la especial es la relatividad que no tiene gravitación, simplemente donde no hay gravitación es la especial. Tenemos un invariante, el invariante métrico, el invariante es este, que esto lo hemos visto en la charla que dimos de relatividad, esto lo vimos, que es el tiempo al cuadrado por la velocidad de la luz menos el cuadrado del espacio. Esto es en una sola dimensión, la dimensión espacial únicamente. Pero si fijáis, es igual que este, pero con la velocidad de la luz aquí y con un menos aquí. Es decir, esto es, aquí no hay curvatura, hay mucha gente, incluso físicos, que he oído decir que aplican que hay curvaturas en esta teoría especial. Aquí no hay curvaturas, no se curva ni el espacio ni el tiempo, nada. Esto es plano, tiene curvatura cero. Lo único que aquí, esto es pseudo-euclidiana, o sea, esto es euclidiano, esto es una geometría de Euclides, esta es pseudo-euclidiana. ¿Por qué? Porque no sumas el espacio, se lo restas al tiempo. Entonces, la métrica, en este caso, el tensor métrico es este, aplicado a dos puntos, esto lo hicimos en la charla de relatividad. Pues nos da la constante, o sea, nos da el invariante métrico. Y las transformaciones de base es cuando está observando uno desde una posición y otro va a una velocidad y observa desde esa velocidad. Entonces se hace lo que se llama la transformación de Lorentz. No voy a entrar en detalles, pero es la transformación que aplica en la teoría especial de la relatividad. Pasamos a la general. La teoría general de la relatividad requiere una geometría riemanniana. Entonces, esta es diferente. Riemanniana implica, simplemente exige una cosa muy sencilla, es muy, muy general. Exige que la métrica es el tensor métrico por la posición de los dos vectores, y esto tiene que ser pertenecer al mundo de los números reales, positivos o negativos. Si es positivo es riemanniana y si es negativo es pseudo-riemanniana. Y entonces esto es exigido por el principio de equivalencia de la relatividad general. Entonces tiene que ser esta geometría la que nos explique para que se cumpla el principio de equivalencia, de que la masa inercial es igual a la masa gravitatoria. Y en esta geometría hay un tiempo síncrono, como hemos dicho, que es el tiempo de un observador en caída libre. Y este sería uniforme para todo el universo. Y aquí vamos a ver la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad, aquí decimos que la masa por la aceleración es igual a la masa por la fuerza gravitatoria igual a la fuerza de inercia. Pero la masa inerte y la masa gravitatoria son iguales hasta un error de, creo que es 10 elevado a menos 20, hoy día con las medidas que hay. Es decir, que prácticamente son iguales, vamos. Entonces, el principio de equivalencia fuerte, débil, es este, que la masa inerte es igual a la masa gravitatoria.
y el principio de equivalencia fuerte, es decir lo mismo pero de una forma fuerte, y es lo que prefieren generalmente los físicos teóricos, es decir, que en un entorno en caída libre se cumple la relatividad especial. Ese sería el principio de equivalencia dicho de forma fuerte. Y la ecuación de Einstein es simplemente, dice que la curvatura del espacio-tiempo es proporcional al tensor de energía-momento y presiones. Tenemos que el tensor energía-momento es un tensor 4×4 que conlleva la densidad de energía, el flujo de momento y una presión isótropa y una anisótropa. Y la curvatura, esto es lo más complicado que hay en la teoría de la relatividad de Einstein, porque el tensor energía-momento se maneja muy bien, es siempre el mismo. Pero y la constante esta es también muy sencilla, es una constante pues muy parecida a la newtoniana. Lo que es complicado realmente es la curvatura espacial, y de ahí es de donde van a salir todos los modelos cosmológicos. Entonces, esto, sobre todo, el problema lo tiene por dos partes. Por un lado, porque entra la constante cosmológica, que le tuvo que poner Einstein a la fuerza, y después el tensor de Ricci, que es el que conlleva cómo se dobla, el tiempo y el espacio, cómo se curvan. Entonces, esto es lo que más problemas ha dado a lo largo de la historia. Entonces, aquí he puesto lo que es cada uno, simplemente mencionar que la constante cosmológica, medida ya hoy día con las supernovas 1A, es 10 elevado a menos 52 metros elevado a menos 2. Pasamos ya a los modelos cosmológicos. Vamos a ver. Empiezo por la parte de abajo, porque es la euclidiana más fácil. Si tenemos una esfera, aquí tenemos una esfera y estamos hablando de Euclides, de la geometría habitual que tenemos todos. Vamos a empezar por ella. Entonces, tenemos que una distancia, si hay, yo qué sé, no me refiero a ir por la superficie de la esfera, sino salirte de la superficie o entrar dentro de la superficie, es decir, cualquier trayecto desde un punto de la esfera medido a otro. Pues si tuviéramos coordenadas cartesianas, pues sería aplicar el teorema de Pitágoras, es decir, la distancia al cuadrado es igual al cuadrado de un lado más el cuadrado de otro más el cuadrado de otro. Pero como aquí se trabaja todo en esféricas, en coordenadas esféricas, esto se hace una transformación a esféricas y nos da esta. Esto es muy habitual en los libros de electricidad teóricos o en los libros de mecánica teórica, esto aparece constantemente. Es decir, tenemos, si esto lo transformamos en lo que es una transformación geométrica, pues tenemos que el tensor que nos transforma un movimiento en nuestra geometría euclidiana, os fijáis, tiene 3, porque son las 3 coordenadas del espacio. La primera es el radio, la segunda es el ángulo, el ángulo de latitud, de contralatitud, en realidad es el ángulo con el polo. Y el tercero es el ángulo azimutal que se mueve. Es decir, todo trayecto tiene un cambio de radio, un cambio de latitud y un cambio azimutal. Entonces, nos sale este tensor, que es el tensor métrico de la geometría euclidiana en esférica. Pasamos al de Schwarzschild, para que veáis que no es tan complicado. Cuando se ve esto, la gente se asusta y dice, pues sí, es muy parecido. Entonces, el Schwarzschild se utiliza no solo en los agujeros negros, sino en cualquier cuerpo, cualquier astro que no tenga rotación ni que tenga carga eléctrica. O sea, la carga eléctrica es muy raro porque el universo es neutro, entonces pocas cosas tienen carga eléctrica a gran escala, pero no tiene rotación. Entonces, si veis aquí en el tensor métrico que tenemos, tiene 4, pero la primera es el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí el tiempo era uniforme. En la geometría euclidiana o lo que es la mecánica de Newton, el tiempo es universal para todos. Entonces no hace falta poner el tiempo, siempre es el mismo para todos, se excluye. Podría ser un 1 seguido de ceros aquí. Entonces, el primero es el tiempo, con lo cual va multiplicado por c por las exigencias de la teoría de la relatividad. El tiempo hay que multiplicarlo por c para transformarlo en coordenada comparable al espacio. El segundo es la primera coordenada
la primera coordenada del espacio. Pues veis simplemente que está este factor. Este factor lo que nos dice es el desplazamiento rotacional al rojo. A medida que te acercas a un cuerpo masivo, tu tiempo se va deteniendo. Es decir, una persona en un cuerpo masivo, cerca de la superficie de un cuerpo muy masivo, su reloj va más lento que una persona en órbita, mucho más alejado. Esto es en cuanto al tiempo. Y el espacio, lo que sufre es una contracción en el espacio. El tiempo sigue un alargamiento y el espacio se contrae. Mientras que las otras dos coordenadas, la coordenada de movimiento polar, de movimiento de latitud con el polo, o bien azimutal, siguen las mismas que en el espacio, que en la geometría euclídea. Aquí ves r cuadrado, y r cuadrado seno, r cuadrado seno. Pero con el menos porque son pseudo-euclídeas, como hemos dicho. Es una geometría que todo el espacio va marcado por un signo menos exigido por la invariante relativista. Y un poquito más complicado, ya nos acercamos a las ecuaciones de Friedman, pues es lo mismo el tensor métrico de Friedman. Vamos a ver que no es tan complicado. Primero, el tiempo simplemente es absoluto. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el tiempo universal. El tiempo universal aparece cuando hemos dicho lo miden observadores en caída libre, lo que se llaman observadores universales, ¿no? Por lo tanto, el tiempo simplemente es una c cuadrado. El espacio, pues aquí tenemos el 1, que viene afectado por la expansión del universo, que es la A, es el cambio de métrica del universo, por 1 menos k por r cuadrado, que es la curvatura del espacio. O sea, que bebo agua. Y en esta métrica, aquí tenemos la r cuadrado, igual que esta otra r cuadrado, pero también viene afectada por lo mismo, por la expansión de escala del universo y dividido por la curvatura del universo. Y la coordenada azimutal, lo mismo, tenemos r cuadrado seno cuadrado de phi, igual que aquí, igual que en la esfera que tenemos euclidiana, pero multiplicado también por la expansión del universo y dividido por la curvatura. Esto de la curvatura impresiona mucho, pero después se queda en nada, porque como sabéis el universo no tiene curvatura, con lo cual muchas cosas de estas nos van a desaparecer en los cálculos. Nos va a hacer falta también en la base teórica, pero lo voy a resumir esto mucho. Simplemente saber, como hemos dicho, las ecuaciones de Friedman-Lemaitre son 2, pero son 3 las variables, con lo cual nos hace falta una ecuación más, que es la ecuación de estado. La ecuación de estado lo que nos dice es cómo se relaciona la densidad del sistema con la presión que ejerce el sistema. Entonces, para eso necesitamos saber de qué se compone el sistema. El sistema se compone pues, del modelo estándar. O sea, digamos que los ingredientes del universo es el modelo estándar. Y para hacerlo muy simple, todo esto no voy a comentar nada de esto, porque si no apabulla, vamos a hablar de que hay 2 ingredientes básicos, que es la radiación, y la radiación podemos decir que son las partículas relativistas, que son los neutrinos y los fotones, y por otro lado las partículas de materia. Las partículas de materia. Ahí va, perdón. Que son las partículas no relativistas, que es el resto de fermiones. Simplemente decir que por cada partícula de materia tenemos aproximadamente 10 elevado a 10 partículas relativistas, o de fotones o de neutrinos, según se estima. Vamos, y se estima con mucha base teórica formal. O sea, esto es bastante serio, no son estimaciones al azar. Hemos visto ya las ecuaciones de todo lo que es el modelo que tenía. Ay, perdón, aquí me he dejado una cosita. No, perdón. Las hemos visto ya. Aquí el modelo teórico. Vamos a pasar ahora a las ecuaciones de Friedman-Lemaitre y
la ecuación de estado, cómo la deducimos y cómo nos influye. Y ya pasaremos a los modelos cosmológicos y al modelo estándar concordante. Voy a ir deprisa, pero lo que me interesa sobre todo es explicar cómo calcularlo para que cada uno, y sobre todo aquí nos vamos a detener mucho más en las siguientes ya páginas. Primero, se basa, todos estos modelos se basan hacia el año, creo, 1920 o 1920 y poco. Hermann Weyl propuso que el cosmos era un fluido ideal, hablaban un fluido perfecto, decían, pero la palabra perfecto no es estándar ahí en física, sino la palabra correcta es más ideal. Quiere decir que tiene viscosidad cero y transporte térmico cero, es decir, que es isentrópico. ¿Por qué? Porque el viscosidad cero, porque cuando estamos hablando del fluido de los astros, o sea, cuando un astro se mueve, pues no hay viscosidad, se mueve prácticamente casi en el vacío, con lo cual la viscosidad de movimiento de los astros es cero. Tampoco hay gran transporte térmico, porque lo único que hay transporte térmico es por radiación, pero es comparado con la cantidad de energía que se despliega en el universo, prácticamente es cero. O sea, aquí tendría que haber puesto aproximadamente cero o tendiendo a cero. Y entonces esto constituye lo que es un fluido ideal. Y por lo tanto, ahora lo veremos, es isentrópico. Ahora veremos por qué y qué consecuencias tiene. La consecuencia es que es un fluido que es reversible. Los movimientos del cosmos son reversibles y es en lo que se basan las teorías muchas teorías de evolución cíclica del cosmos, ¿no?, que ha habido hasta ahora y sigue habiendo alguna. Y dice que el cosmos, el fluido, va circulando por geodésicas temporales que solo convergen en un punto muy lejano en el pasado y posiblemente en el futuro, aunque esto no lo da por hecho. Es decir, pero son geodésicas que no se cruzan, sino que son independientes una de otra. Es como un flujo no turbulento, ¿no? Es un flujo como laminar del cosmos. Y aquí tenemos las ecuaciones de Friedmann-Lemaitre. Vamos a entrar en ellas, que son los dos, la base de todos los modelos cosmológicos y son la solución de la ecuación de Einstein que respeta el principio cosmológico y el principio cosmológico que hemos visto y el postulado de Weyl. Y vamos a interpretarlas para que se entiendan. Primera ecuación de Friedmann-Lemaitre. Bueno, primero voy a decir, Friedmann la construyó. Friedmann era este señor. Se escribe Friedmann, como lo he puesto aquí, aunque los americanos ahora lo ponen como Friedman y cosas raras, pero en ruso es Friedmann, como se escribe y como se lee. Entonces, Friedmann era meteorólogo, pero tenía un conocimiento de física de fluidos altísimo y construyó esto en base a lo que es física de fluidos, realmente. Es un modelo de física de fluidos. Y lo construyó sin la constante cosmológica. Esto no lo hizo, esto lo añadió el padre Lemaitre posteriormente, después de haber leído los trabajos de Hubble. Y entonces, ¿cómo hizo Friedmann? Pues vais a ver que lo vais a poder entender todos perfectamente. Friedmann pensaba en una expansión, evidentemente, que había una expansión del universo, no acelerada, como da este término, pero sí una expansión. Y entonces él parte de esta fórmula, bueno, esto realmente no sé cómo partió, pero vamos, esto lo he hecho yo para que se entienda. Esto es un modelo mío que lo he hecho en plan didáctico para que se entienda cómo es esto y que no se asuste la gente al ver esta fórmula. Tenemos la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La A no es la aceleración, perdón, la A es la escala, o sea, en realidad es el espacio propio, la distancia propia. Es la A. Si veis aquí, vamos a ver un momentín, en las bases al principio, aquí lo he puesto en esta página para los que después queráis indagar esto y me pidáis en la presentación. El factor de escala es la distancia propia. Distancia propia es la que se mide por uno, ¿no? Partido por la distancia comóvil. La distancia comóvil es la distancia original, o sea, como la escala que había originalmente y cómo se expandió esa escala. Esta es la que medimos respecto de la original. Este es el factor de escala en el que está el universo.
Entonces, yendo a la primera ecuación de Friedman, tenemos que la fuerza es igual a la masa por la derivada. Cada puntito es esto lo utilizamos mucho en física, es la derivada segunda del espacio respecto del tiempo. Es decir, como A es el espacio, es la posición respecto de nosotros de una galaxia, por ejemplo, es la distancia propia de nosotros a todos los lugares que hay en el universo, pues la masa de esa galaxia por la aceleración, esa es la fuerza. Y esto es igual a la fuerza gravitatoria, o sea que tenemos que es igual a G por M, por la masa que hay en toda la esfera del universo que contiene, por la masa de esa galaxia, M pequeñita, partido por la distancia al cuadrado a nosotros, la distancia propia. Quitando las M's aquí, que se nos van a cada lado, y sustituyendo que la masa es igual a 4/3 de A al cubo, o sea, A es el radio al cubo de esa esfera, por la densidad que tenemos dentro de la esfera. Tenemos una densidad de materia. Cuando digo densidad me refiero a materia oscura más materia normal, ordinaria. Es la densidad de materia, de fermiones, por decir así, de lo que podemos pesar. Entonces lo igualamos, sustituimos la M, esto aquí, y nos da esta ecuación. Esta ecuación ya estamos muy cerquita de esta. Tenemos 4πg partido por 3 por ρ. Y por A. La A la tenemos aquí y aquí tenemos ρ. Es la densidad de materia. Pero en el cosmos tenemos que tener en cuenta que también la energía pesa, porque en la teoría de Einstein se exige que también la energía tiene un equivalente a la materia. Con lo cual lo que tenemos que poner aquí es la densidad de energía. Y la densidad de energía resulta que la densidad de energía, esto lo vimos en la charla de relatividad, además no solo lo vimos, lo demostramos que era así, la densidad de energía de fotones o de neutrinos, valdría también, pero es para las partículas de energía relativistas, es igual a 3 veces la presión que ejercen. Luego, la densidad de energía es igual a la presión partido por 3, pero hay que dividirlo por c² para transformarlo en masa, porque esto es densidad de energía. Para pasar de julios a gramos hay que dividir por la velocidad al cuadrado, por la fórmula de Einstein, mc². Entonces ya tenemos aquí la primera ecuación, que es que la aceleración de una galaxia respecto de nosotros es igual a este factor por la densidad de materia que hay dentro de esa esfera, desde la galaxia hasta nosotros, más la densidad, más la presión fotónica que observamos, porque es la única presión que observamos en el cosmos realmente es la presión de los fotones, de las partículas relativistas. Y hasta aquí es lo que construyó Friedman, es decir, la fórmula de Newton más la fuerza de presión, la fuerza newtoniana más la fuerza de presión de los fotones. Pero llegó el padre Lemaitre y al estudiar la parte de Hubble le añadió este término, que es el término de repulsión, para que poder explicar que todas las galaxias, a medida que se alejaban más deprisa. Es decir, había un término repulsivo que había que introducir. Y no sabía el valor, pero sabía que tenía que haber aquí un término para que la huida de las galaxias no fuera a velocidad constante, sino fuera a velocidad proporcional a la distancia a nosotros. Eso es la conclusión que hay. Y estaba esta fuerza, esta aceleración de atracción, proporcional a la distancia a nosotros. Entonces, claro, cuando esto lo hizo el padre Lemaitre, pues fue muy criticado por los científicos, porque los científicos son siempre ven muy sospechoso cualquier actividad de un sacerdote, y no sé si fue Hoyle o quién, pero uno de ellos, de los ingleses, que dijo, vaya teoría, hecha por un cura y bendecida por un papa, porque lo que ocurrió es que hubo en el Vaticano, el Vaticano tiene un instituto científico del que fue director Lemaitre, pero se reunieron y llamaron a Lemaitre para que explicara al papa su teoría,
y el Papa Pío XII, digamos, dijo que le parecía muy bien, porque esto de alguna manera demostraba pues, el inicio del universo, con lo cual interpretaba el Papa que esto beneficiaba a la existencia de Dios, aunque se empeñó Lemaitre en decir que no había que mezclar la ciencia con la religión. En esto Lemaitre fue súper escrupuloso. Y la segunda cosa, la segunda ecuación que tenemos es la ecuación, esta primera es la ecuación de fuerzas, como lo he sacado de aquí, poniendo fuerza inercial igual a fuerza gravitatoria. La segunda ecuación de Friedman-Lemaitre es la que unifica energías, es decir, la energía del universo es cero, es igual a la energía cinética, es un medio de la masa por la velocidad, ¿no? La velocidad es el factor de escala, la derivada respecto del tiempo del factor de escala, menos la energía gravitatoria, que es G por M partido por el radio, es igual a 0. Y aquí sacamos que A cuadrado es igual a 8πg partido por 3 por la densidad por A cuadrado. Pues aquí la tenemos. Aquí tenemos la energía newtoniana respecto de A cuadrado. Pero llegó el padre Lemaitre con una puntería fabulosa e introdujo el término de energía de repulsión para que se cumplieran las observaciones de Hubble, y fue este el factor que metió. O sea, lo mismo que antes, pero elevado al cuadrado para que se cumpla dimensionalmente con la fórmula. Y por otro lado, se introdujo la energía de curvatura. Esto venía sobre todo la energía de curvatura de la ecuación de Einstein. La K tiene 3 valores, 0 plana, más 1 es esférica y hipérbola es -1. Realmente el universo es plano, con lo cual esto se queda en 0. Pero esta es la segunda ecuación de Friedman-Lemaitre. Robinson-Walker, para completar. Vamos, lo que hizo Robinson-Walker fue formalizarlo matemáticamente y darle validez, y sobre todo dar a Estados Unidos apariencia de que las teorías estas no eran de un ruso y de un belga, ¿no? Porque si no perdían ellos el protagonismo. De hecho, Friedman prácticamente no salió de Rusia, o sea, este hombre murió muy joven, no sé, murió con menos de 40 años del tifus, o sea, murió enseguida. Y la segunda ecuación, la vamos a ver aquí, ahora vamos a trabajar con la segunda ecuación, que es muy importante, para ya obtener los modelos. Esta segunda ecuación implica que en la evolución del universo se conserva la energía. Y como es adiabático el mundo, el universo es adiabático, porque es todo, ¿no? O sea, el universo no hay otro sitio donde pueda sacar calor. O sea, todo lo que haga se lo queda dentro. Es un sistema aislado, no puede transportar ni energía ni fuera ni de fuera adentro, porque no hay fuera. Entonces no hay salida de calor del universo ni de materiales, sino que es adiabático. Al ser adiabático es isentrópico. Pues la entropía, la variación de entropía es la variación de calor del universo partido por la temperatura. Y por lo tanto, al ser isentrópico, desde el punto de vista de la termodinámica, que es una de las ciencias más robustas que existen, es reversible. Es decir, todos los modelos de fluido cósmico son reversibles. Por eso, de aquí en esto se apoyan mucho todas las teorías cíclicas conformes que intentan explicar que el universo puede ir hacia atrás, aunque no la entropía. La entropía no iría hacia atrás. La entropía del universo se conserva en su dilatación, en su expansión. Pero no quiere decir que la entropía local vaya a ir al revés. Eso no va a ocurrir nunca, eso es imposible matemáticamente. Bueno, entonces hemos llegado a las dos ecuaciones de Friedman-Lemaitre. Aquí esto parece un poquito espeso, pero es muy interesante que esto, sobre todo el que tenga interés, que con un lápiz y papel pueda hacerlo en casa. Es para mí de las partes más interesantes que hay. La segunda ecuación, que es la de energía, que hemos visto, la vamos a expresar de otra manera para obtener ya los modelos del universo. Es decir, la segunda la vamos a expresar de la siguiente forma. Como relación entre la variación de densidad y la expansión del cosmos. Tenemos que, esta es la primera ecuación, el principio de termodinámica, que la variación de energía es igual a la variación de calor más
la variación de trabajo de un sistema. Como el calor es cero, la variación de energía es igual al trabajo. El trabajo va a ser la presión por la variación de volumen, en negativo, inverso. Por lo tanto, derivando, la variación de energía respecto del tiempo va a ser menos la presión por la variación de volumen respecto del tiempo. Como además la energía del universo es igual a la densidad del universo, a la densidad de masa por c cuadrado, para hacer densidad de energía, por el volumen, derivando esto nos sale esta cantidad. Y de aquí obtenemos, bueno, paso todo esto aquí sustituyendo, vais paso a paso el que lo quiera hacer con lápiz y papel, y obtiene esta fórmula. Es que la variación de densidad respecto del tiempo es igual a menos 3 por, esta es la constante de Hubble, esto es la velocidad partido por la distancia de una galaxia, A punto es la velocidad partido por A, que es la distancia, esta es la constante de Hubble, por la densidad, la variación de densidad es igual a esto por la densidad más la presión de fotónica en el cosmos partido por c cuadrado. Y entonces de aquí, de esta fórmula, ya vamos a ver lo siguiente. Tenemos las ecuaciones de Friedman, como decía, describen tres variables. La distancia, o sea, lo que es la distancia propia de nosotros a una galaxia, la densidad del universo, la densidad de masa del universo y la presión fotónica que existe. Luego hay tres variables, pero solo tenemos dos ecuaciones, que son las dos de Friedman, porque esta es la misma que la de Friedman. Esta es una forma de expresarla, pero es la misma, no es otra ecuación. Pero nos falta una. Nos falta una ecuación para determinar. Y entonces necesitamos otra ecuación que ponga en contacto la presión con la densidad. Es decir, la presión va a ser una función de la densidad del cosmos. Y esto es lo que se llama la ecuación de estado de cualquier sistema. Y esto depende del modelo estándar de partículas que hemos visto antes. Como hay dos clases de partículas en el cosmos, que son las partículas relativistas, que son los fotones y neutrinos, y las partículas no relativistas, que son las de masa, que son todos los fermiones, el resto de fermiones, vamos. Entonces tenemos que, según la ecuación que hagamos aquí, nos van a salir distintos modelos de universo. Y en primera aproximación asumimos, esto es lo que no yo, sino todos los cosmólogos que hay en el mundo han asumido lo mismo, que es una relación proporcional, es decir, la presión en el cosmos va a ser proporcional, esto W es la constante de proporcionalidad, a la densidad de materia por c cuadrado para transformarlo en energía y que se pueda comparar con la presión. Entonces, en el modelo según el modelo de composición que le demos al cosmos, nos aparecerá cada una de las eras del cosmos y ρ se expresa como densidad de energía ρ c cuadrado, como mc cuadrado igual. Entonces, relacionamos W, los distintos modelos de universo, con el factor de escala para ir aquí, ¿no? Para ir a esta ecuación y ver qué nos sale, integrar esta ecuación con los distintos modelos. Entonces, sustituimos ahí, en la ecuación 3, sustituimos la ecuación de estado, esta que hemos visto aquí, y entonces nos da esta fórmula. Y la integramos, hacemos la integración y nos da esta ecuación, la ecuación 4, que es ya la que nos da todos los modelos cosmológicos. Todos salen de aquí ya. Entonces nos dice que la densidad en el universo es igual a la densidad en hoy día, o sea, la densidad en cualquier momento es igual a la densidad hoy día por A es la escala de hoy día partido por la escala que es en la que se mida en cualquier otro momento del cosmos, porque lo que tenemos claro son los propios, el valor de densidad propia y de medida propia del universo. Lo que medimos hoy día, esto es la sub cero. Elevado a 3 por W, que es la constante de proporcionalidad de la ecuación de estado, más 1. Entonces, si sustituimos, podemos hacer, si W es 1, nos da el modelo estacionario de Hoyle, en el cual
este modelo era desacelerado y se descartó totalmente. Este hombre, que fue el que puso el nombre a los agujeros negros, Hoyle. Y este hizo la teoría de Hoyle del año 1948, pero no merece ni la pena nombrarla porque no da ningún valor a la cosmología. Si ponemos W igual a 1 partido por 3, un tercio, nos da que ρ es proporcional a A elevado a menos 4. Y aquí tenemos el mundo de la radiación. Tenemos un universo en el que domina la energía, o sea, domina la energía de la radiación. Esto ocurrió en el mundo hasta que se liberaron, hasta aproximadamente 65.000 años después del Big Bang, un poco antes de la foto de Planck, porque se liberó la energía, pero los fotones no llegaban a salir y hasta que no salieron en el último esparcimiento, la foto no se puede tomar. Pero la liberación, o sea, el final de la radiación, de la era de radiación, son unos 64.000, 65.000 años después del Big Bang. Cuando ya se liberaron los fotones, pero no llegaron a salir porque volvían a entrar, volvían a salir, se pasaron 300.000 años entrando y saliendo de la masa, del plasma que había. Y esto induce un universo desacelerado. Lo tenemos aquí, aquí lo he puesto en las curvaturas, esto es lo que sabemos hoy día, R0 y 0 de escala, ¿no? Estamos en la escala 0 de medida hoy día. Esta es lo que es la longitud medida, la longitud propia, pero tomamos como hoy día 1, o sea, 1 metro de ahora es 1 metro, estamos aquí en este punto. Y estamos en el radio, en el tiempo de 0 de hoy día. Podemos ir para atrás o para adelante. Entonces tenemos la radiación cumple esta curva de radiación. Ahora lo veremos, esto lo vamos a calcular ahora con mucha precisión aquí a continuación. Tenemos un universo basado en la materia, donde W es 0. El que sea 1/3 viene de lo que he explicado. Esto se explicó en la teoría, en la charla de relatividad, donde la densidad de energía es 1/3 de la presión. Por eso es aquí el W, la relación entre presión y densidad es 1/3. La materia es 0, o sea, la materia no genera, a nivel de gran escala en el universo, no genera presión. Es decir, el que haya sol, el que haya un planeta, no genera presión en el resto del universo, sino la materia está allí y no genera ninguna presión. Lo cual, la constante de proporcionalidad de la ecuación de estado es 0. Entonces, esto es el universo de la materia, es un poquito más expandido, se expande un poquito más que el de la radiación. El de la radiación enseguida empieza a girarse para abajo, el de la materia expande más. Después tenemos, si es menos 1/3, aparece un modelo de cuerdas cósmicas, energía de curvatura, singularidades y soluciones imaginarias, que es decelerado. Entre menos 1,3 a menos 1 aparecen modelos, la quintesencia de Aristóteles, alquimistas, y W proporcional a Z. Bueno, aparecen modelos que no han progresado porque cuando se miden cosas no sale nada de lo que predicen. Y también este modelo es súper importante, este sí que lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar radiación, materia y energía oscura, que es el que tenemos ahora, que es cuando la constante de proporcionalidad vale menos 1. La densidad es proporcional, o sea, la densidad es constante. O sea, aquí no hay proporcionalidad, es constante. Y esta es la energía del vacío. Y entonces esto es la constante cosmológica relacionada con la energía oscura como una energía de vacío. Y esto genera un universo acelerado. Y después, más adelante, hay soluciones también menores de menos 1, que nos da ya pues, universos, digamos, explosivos, autodisgregantes, que se desintegran, que es con la energía fantasma que se llama. Pasamos aquí y vamos a ver los 3 universos, las 3 eras por las que ha pasado nuestro universo. Primero, hemos dicho cosmos dominado por la radiación, donde W es más 1/3. Esto se vio en la charla de relatividad. No hay curvatura, en el universo no hay curvatura, porque después de la inflación
la curvatura fue cero, ni hay energía oscura. O sí que había energía oscura, pero no dominaba. O sea, realmente cuando se dice no había energía, sí que había. La energía oscura la va generando el espacio, pero era tan pequeñita y más comparada con el resto de energías que no contaba. Cuando realmente la energía oscura domina es cuando el resto de las energías dejan de dominar. La densidad de energía de masa o de radiación es inferior a la energía oscura. Que esto ocurrió hace unos 6.000 millones de años. Pues, sí, 6.000 más o menos. Entonces, calculamos de la ecuación de 2, de la ecuación 2 que hemos visto aquí, 2, que es la ecuación de Friedman, la segunda ecuación de Friedman, y de la ecuación de la radiación, que lo dimos en la charla de la historia térmica del universo, sacamos estas dos. Y de aquí, haciendo unos cálculos bastante elementales y propios de derivadas sencillas, nos salen dos fórmulas. Uno, que la expansión del universo es proporcional al tiempo elevado a la raíz cuadrada del tiempo. Y que la constante de Hubble en esta época, desde el segundo 10 a la menos 32, cuando acabó en esta época la inflación, hasta 60.000 años después aproximadamente, la constante de Hubble era 1 partido por 2 partido por el tiempo. Partido por el tiempo. Esto lo hemos utilizado cuando se explicó la historia térmica del universo en sus primeras fases, utilicé esta ecuación para explicarlo más o menos. Aproximadamente. Le quité el 2 para quitar complejidad, pero aproximadamente es esto lo que se utilizaba. Entonces, tenemos estas dos fórmulas ya. Esto vamos a ver las consecuencias que tiene en la siguiente página. Después, cuando el universo empezó a dominarse por la materia, a partir de 60.000 años y sobre todo a partir de la foto de Planck, ocurre que W es cero, como hemos dicho. Entonces, como la curvatura sigue siendo cero y la energía de vacío, la energía oscura, despreciable también en aquella época, entonces seguimos de la ecuación de Friedman, también de la 2, y de la charla de historia térmica, que es que la densidad es proporcional al cubo, a la inversa del cubo de un volumen, de un sistema. Obtenemos estas dos ecuaciones, que la expansión de escala es proporcional al tiempo elevado a 2/3 y que la constante de Hubble en esta época, desde 60.000 años hasta 7.000 millones de años, la constante de Hubble era 2 partido por 3 partido por el tiempo. Y ya llegamos a 7.000 millones de años después del Big Bang, hace unos 6.000 millones de años, donde el cosmos ya está dominado por la constante cosmológica. ¿Por qué se sabe esto? Pues por la medida que se ha hecho de las lejanas fuentes cuásares y de supernovas tipo A lejanas, que son los faros marcadores de distancia. Entonces, se ha visto en qué época se empezó a acelerar. Aquí también tenemos un universo con curvatura cero, pero aquí ya la constante cosmológica ya no es cero, ya deja de ser cero, tiene un valor, que es el valor que he puesto antes, 10 a la menos 52, que es muy pequeñito, pero es un valor súper importante. Y el W es menos 1. Y aquí nos sale que en esta época domina la densidad de energía oscura. ¿Y hasta cuándo? Pues nadie sabe. Entonces, haciendo las mismas operaciones que hemos hecho antes, de la ecuación 1 y 2, de la ecuación de fuerzas de Friedman y de la energía, nos sale esta relación. Y de la ecuación 3, que hemos visto antes, nos sale que ρ es constante. Haciendo este cálculo, nos sale que el espacio se expande exponencialmente, como vemos aquí con el exponente de la constante de Hubble por el tiempo. Esto es muy importante, por eso estamos en un espacio acelerado ahora. Y la constante de Hubble es constante, realmente es constante, antes no era constante, hasta hace
6.000 millones de años era variable con el tiempo. Ahora ya es constante. Entonces, el que W sea negativa quiere decir que que hay una presión negativa en el cosmos. Indica que hay una expansión acelerada. Estamos ya acabando, ¿eh? Un poquito de paciencia que ya finalizamos. Aquí tenemos lo que hemos dicho ya, la relación de la densidad, la constante de Hubble con su valor, en la escala cómo cambia con el tiempo, aquí también en la fase de radiación que hemos dicho, por eso cae rápido. Aquí tenemos un universo que se expande, la radiación se expande. Claro, al expandirse la radiación, ¿qué ocurre? Que no solamente se expande su energía a la raíz cúbica del volumen, sino que además también pierde energía porque los fotones se estiran. Con lo cual, la caída de energía, de densidad de energía con la radiación es muy alta. Con la masa es menos alta porque simplemente la masa se diluye, pero no se estira. Los fotones además pierden energía por estiramiento. Mientras que la energía oscura se va creando porque es energía que genera el espacio en sí mismo. Es una energía propia del vacío espacial, lo cual es una energía constante. Entonces aquí tenemos los tres, hecho este gráfico con lo todo, y aquí lo he pintado, he hecho las ecuaciones pintadas y nos da que la energía, como hemos visto, en la época de radiación se curva bastante, en la época de materia se curva menos también, se va curvando por un poquito menos, y en la época de energía oscura salta directa a expandirse, que es el perfil que veis de todos los dibujos que la gente pone siempre de cómo ha ido el cosmos. Pues aquí tenemos, hasta aquí teníamos la época de radiación, hasta los 60.000 años después del Big Bang. Aquí la época de la materia hasta que llega el punto de inflexión aquí, y de aquí para adelante tenemos ya el desgarro del universo, del espacio del vacío del universo. Esta curva la pintan muy exagerada porque esta T es logarítmica, no es lineal. El modelo, simplemente deciros, esto lo podéis calcular, esto es para ver cuál es la densidad crítica. Una vez lo hicimos ahí en la pizarra, en los tiempos en los que nos veíamos en la agrupación, en aquellos maravillosos tiempos, ver que la densidad crítica del espacio es 10 a la menos 27 kilos por metro cúbico. Aquí incluye todo, esto, la densidad crítica incluye la masa, la radiación y todo, y la energía oscura, todo. O sea, todo lo que es densidad. Y aquí tenemos los 4 grandes parámetros del modelo estándar simbiótico. Simbiótico quiere decir porque es una mezcla de los tres, de la radiación, de la materia y de la energía oscura. No hay un modelo único como se pensaba antes, que era el modelo Einstein de Sitter. Ahora tienes que juntar los tres, cada uno en su época. Y tenemos los 4 parámetros, que es la constante de Hubble con el valor hoy día más o menos aceptado, 2 por 10 a la menos 18 segundos menos 1, la densidad de materia total, 0,27, la de radiación, 5, muy pequeñita, 5 por 10 a la menos 5, y la de densidad de materia oscura, 73. La de radiación se divide en 2, en materia ordinaria y en materia bariónica y materia oscura. Materia oscura 0,23, materia bariónica 0,04, y a las que las estrellas solamente les toca una parte pequeñísima. Las estrellas se calcula 0,008. Y la densidad de curvatura, que se incluye en el modelo también, porque la suma de todas estas densidades es 0. Es 1, porque son densidades adimensionales, porque las hemos puesto dividiendo por la crítica, siempre, para que salga siempre 1. Entonces, la densidad de curvatura está preparada por si cambia, pero de momento estamos hablando de que es 0. Solamente fue muy alta en la época de la inflación, ahora es 0. Y aquí tenemos los distintos universos y 3 conclusiones a las que quería llegar. Tenemos aquí el perfil del universo, como veis, la zona de radiación, la zona de materia y la zona oscura, que estamos ahora ya, que se expande. O sea, la zona de radiación al principio solo. Este es en el modelo el rojo, pues estos son otros modelos. Y esto, futuros posibles. Pues bueno, existen estos futuros posibles según evolucione la materia oscura y la materia ordinaria, según qué valores les vayan teniendo. Después, la energía oscura, simplemente decir que siempre ha estado ahí, pero ahora domina. Ha estado ahí desde el principio, lo mismo que siempre ha estado la radiación y está la masa. Lo que pasa es que había
una época en que dominaba la densidad de masa sobre las otras, otra la densidad de radiación y otra la energía oscura. Y esto, un cálculo curioso, lo hice y hay físicos que opinan también algo curioso, que es para reflexionar. Si ponemos la densidad crítica del universo, vemos la masa del universo y el cosmos observable, el horizonte de partículas que tenemos hoy día, y hacemos una relación, calculamos el radio de Schwarzschild del cosmos, nos sale que el radio de Schwarzschild del cosmos es igual al radio de horizonte de partículas. Y entonces aquí es simplemente la reflexión. ¿Vivimos dentro de un agujero negro? Nadie sabe. Y aquí acabamos con todo. Así que aquí he puesto la historia térmica del universo para el que quiera afinar un poquito más, la época de la radiación, hasta 60.000 años, la época de la materia hasta hace 7.000 millones de años, y la época desde 7.000 millones de años hasta hoy día, pues tenemos la época de la energía oscura. Y con esto, pues nada, muchas gracias a todos y a ver si comentamos alguna cosa. Muchísimas gracias, Fernando. Nos has dejado con la miel en la boca, ¿eh? Vivimos dentro de un agujero negro. Bueno, muchísimas gracias. Esta charla, pues como ha comentado Fernando, es el resumen o el colofón de otras charlas que ha dado previamente sobre este tema de la cosmología. Bueno, turno de preguntas. Que había por aquí una en el chat, pero no sé si alguien quiere abrir su Sí, solamente un comentario. Mira, la charla es muy pesada, es muy grande, pero no la he querido desmembrar para tener en conjunto todo y después ya poder ir perfeccionando, pero no perder el conjunto general. No, perfecto, muy bien. A mí personalmente me ha encantado. Bueno, preguntas. Yo tengo por aquí alguna, por abrir boca y eso, ¿no? Adelante, adelante. Yo. Bueno, pues en las ecuaciones de Friedman me ha hecho gracia lo del comentario este de la aportación de Lemaitre, la ley hecha por el cura y bendecida por el Papa, ¿no? Y bendecida por el Papa. Entonces, mi pregunta es, cuando uno ve los términos de las dos ecuaciones, en la de la fuerza y de las energías, pues los dos primeros términos salen de un razonamiento relativamente lógico, pues de la ley de la fuerza de Newton comparada con la fuerza centrípeta y centrífuga, y el otro es de la ley de conservación de energías. Y entonces aquí llega nuestro amigo Lemaitre, mete el tercer término y lo hace a partir de la ley de Hubble, que es una ley experimental, ¿no? Entonces, realmente el razonamiento fue así, ¿no? Cuando Lemaitre pensó en esto, creo que sí. La metió, por decirlo así, artificialmente a partir de una ley experimental, ¿no? Sí, yo creo que sí, que fue así. Le quedó muy bien, pero es que todo el razonamiento maravilloso que has comentado tú, ¿no? Al final se ha quedado tirado por los suelos porque al final ha dicho uno, mira, esto no vale, entramos aquí. Me imagino que el razonamiento entra a partir de la física clásica con física pues de relatividad general o con otro tipo de aportaciones. Quizá esas ecuaciones salen de otra manera, ¿no? Yo personalmente no sé cómo sale eso, ¿no? Pero bueno, me ha parecido pues eso, un pegote a las Yo ecuaciones que lo que he querido, no he querido meter directamente, salen de la relatividad general, pero no lo he querido deducir de la relatividad general y he puesto a capón el término de curvatura y el de término también de expansión para que se viera un poco el sentido que tiene esa ecuación. Entonces lo he hecho con mecánica newtoniana que todo el mundo maneja para que se vea el sentido. Porque además también pasa una cosa. Cuando ya vas a aplicarlas para darle forma al universo, con lo que hemos hecho al final, el cálculo del modelo simbiótico, realmente la curvatura te sobra, porque es cero. O sea, realmente ese término te lo cargas. Y el término de energía oscura, ahora no, pero en su época, hasta que mientras dominó la materia, era cero también, o era, digamos, tendiendo a cero, no cero, pero era marginal. Venga, adelante, compañeros. ¿Se me oye? Sí, adelante. Una pregunta, Fernando. La pérdida de energía por estiramiento de los fotones que apuntabas, ¿a dónde va? No va a ningún lado. El fotón, como cualquier, o sea, los bosones se estiran porque se estiran y no se va, sino simplemente
el espacio lo cubren, pero no se pierde, ¿no? Vamos a ver, Fernando. Es que yo siempre... Para el que lo mide, sí nota una pérdida de energía del fotón, que tendría que ir a algún sitio. Hombre, ahí se podría, lo que pasa que eso es especular ya en otro plano. Eso alguna vez lo hemos comentado. Pues podría ser, lo que pasa que yo no estoy seguro, yo no me atrevo a decir que tendría cierta relación con la energía del vacío. Pero eso habría que calcularlo y ver si se corresponde. O sea, es muy fuerte decir eso sin calcularlo. No puede provocar un recalentamiento, ese cambio de energía, o esa pérdida de energía para que no desaparezca. Es que realmente el número de fotones en el cosmos se supone constante, porque claro, se van perdiendo porque entran y salen de la materia, pero a gran escala es constante y va perdiéndose esa energía, sí, claro que se va perdiendo. ¿No? La masa no, porque la masa es constante, pero esto es una especulación ya en el borde casi de la física, o sea que me parece interesantísima, darle vueltas a eso. Igual me pongo a darle vueltas y lo comento con alguien que sabe más que yo. Porque... Igual acaba en energía oscura. ¿Se pierde energía o se pierde densidad de energía? ¿Perdón? ¿Se pierde energía o la densidad de energía se hace mucho más débil debido a la expansión del universo? Sí. La densidad de energía se pierde por tres factores. Primero, por aumento de volumen y después por estiramiento. O sea, por eso la pérdida de densidad de energía... Creo que no se pierde, se diluye. Se diluye, eso es. Es como la materia se diluye, al cubo del aumento de volumen, mientras que la radiación se diluye a la cuarta potencia, porque a 3 por el cubo y una más dimensión por estiramiento. Oye, me ha encantado la charla. Muchas gracias. Porque se me ha estropeado el ordenador, pero me ha gustado mucho. Yo, mira, de esta charla a la que os envié en su día, no he cambiado ninguna ecuación porque estaban muy, muy trabajadas y muy revisadas desde que Rick, que le doy las gracias porque me lo sugirió él, y me lo sugirió pues hacia el mes de septiembre o por ahí, y me puse a trabajar con esto y las ecuaciones las tenía muy trabajadas ya. Lo que sí he cambiado de lo que os envié ha sido pues detalles más didácticos y estéticos. Pero si queréis lo vuelvo a enviar, vamos, al que quiera me lo decís y lo envío. Para no darte trabajo a ti, Pedro, que ya tienes bastante más que yo, que tú no estás jubilado, que me lo pidan si quieren a mí, vamos. Es justo pedírselo al ponente. Hay que esforzarse en pedírselo al ponente. Exactamente. Y que no te den trabajo a ti, que tienes bastante. No, bueno, lo de mi trabajo no importa, pero que es justo que se pida al ponente. Oye, Fernando, siguiendo un poco con la especulación, ya que has mencionado a Penrose y su cosmología cíclica conforme, ¿tú tienes idea si los ciclos son iguales, son distintos o son evolutivos? Pues no lo sé para contestar, es que me supera un poco. Tengo el libro, el libro de Penrose lo tengo y me lo he ya repasado 3 o 4 veces, pero no me parece demasiado contundente el libro, no lo veo de física, vamos, no creo que pase a la historia. El modelo de cíclico conforme sigue el modelo de Friedman, o sea, es el mismo de Friedman, Lemaitre, Robinson, Walker, es el modelo que hemos hablado, sigue el mismo. Lo único que habla es de que la entropía sí que tendría un cambio de un ciclo a otro y que habría señales, lo que llaman los puntos de Hawking, que él dicen que quiere verlos en la foto de Planck. Si ponéis puntos de Hawking en Planck, os saldrán una especie de círculos concéntricos que dice Hawking que podrían ser señales de universos anteriores. Yo personalmente creo que me supera y muchos físicos teóricos piensan que supera la física fundamental. Pero no sé, sí, sería evolutivo. O sea, la respuesta a ti para eso sería evolutivo. No se repetirían. Don Fernando, de acuerdo con lo que hemos estado viendo,
siempre hemos estado escuchando que, de acuerdo con la ley de Hubble, las galaxias se están separando unas de otras de acuerdo con una fórmula en la cual hay una constante, que es la famosa constante de Hubble, pero la constante de Hubble no es constante. Lo que quiere decir que o las galaxias se han ido separando a distintas velocidades unas de otras a lo largo del tiempo, o aquí falla algo. Es decir, que es como si hubiera habido un cambio de velocidad en la expansión de las galaxias al separarse unas de otras. Sí, la constante de Hubble ahora es constante, ahora sí es constante. Incluso se llegó a considerar hace unos 20 años por muchos físicos, bueno, desde los años 60, cuando se empezaron a considerar las constantes fundamentales, algunos físicos teóricos la metían como una constante fundamental, como la velocidad de la luz. Realmente, con el modelo concordante, lambda, lambda CM, no es constante, no fue constante hasta hace unos 6.000 millones de años. Dependía del tiempo. De hecho, en los modelos que hay para construir, si os recordáis, cuando di las charlas sobre historia térmica del universo en las primeras fases, la primera y la segunda, el tiempo lo consideraba inverso de la constante de Hubble precisamente para facilitar los cálculos. Eso, cuando os envié los apuntes estaba ahí. ¿Por qué? Pues me cargué las constantes estas, porque no es inverso al tiempo realmente. Es inverso, en el caso de la radiación, al 1 partido por 2 por el tiempo, y en el caso de la masa, de la era de la masa, es 2 tercios partido por el tiempo. Pero bueno, yo lo asumí, divido por el tiempo porque digamos que el error que cometo es menor que el error de ruido de cualquier modelo. Estos modelos tienen todos mucho error de ruido. Se supone además que estos 3 periodos de tiempo en el que domina la radiación, en el que domina la materia o la energía oscura, el paso de uno a otro no ha sido brusco, ha sido, vamos a decir, paulatino, ¿no? De alguna manera, sí. esa disminución de una de las consideraciones de la energía y aumento de la materia para ir dominando, eso ha tenido que hacer. Así lo veo yo, así. Sí. No así se considera así. Sí, totalmente de acuerdo. Ya. Oye, Fernando, ya que has planteado al principio, en la parte filosófica, el tema de los principios, hay un principio que no has mencionado que estuvo bastante de moda y me gustaría saber tu opinión, y es el famoso principio antrópico. Yo no participo ni del fuerte ni del débil. No sé. Para mí me parece eso, un principio a demostrar. Y yo personalmente nunca me ha parecido, no tengo tampoco la formación suficiente, pero no sé, creo que somos más pequeñitos que eso. Me parece que ese principio, de alguna manera, choca con el principio de mediocridad de Copérnico, de alguna manera, ¿no? Yo me considero más mediocre que otra cosa. Fernando, para centrar un poco la idea, ¿por qué concluyes que estamos con el omega menos 1 y por tanto con todas sus consecuencias? Que te lleva a una constante de Hubble constante y podría ser, ese omega podría ser cerca de menos 1 y la constante de Hubble podría ser variable, sí, con otra derivada, ¿no? Sí, salen distintos. Hombre, el omega menos 1 viene exigido por la experimentación de la velocidad de alejamiento de las supernovas NA1A. Habiendo hecho la medida, que sale de la velocidad de alejamiento, de la aceleración de alejamiento, que sale el valor de lambda, que es 10 elevado a menos 52 metros menos 2, y de ahí te sale que es menos 1. ¿Sabes? Eso sale de medidas. Entonces, de los distintos modelos que he puesto, hasta hace pocos años, bueno, hasta que el Planck en el año 2009 aproximadamente se analizó muy bien toda la foto de Planck, había dudas, porque incluso después de 1998 siguió habiendo dudas. Dice, oye, ¿y qué modelo tenemos de aceleración? No se sabía bien, se sabía que aceleraba, pero podía ser energía fantasma, todas esas energías que he puesto allí raras, ¿no?
pero al final se ha afinado mucho más, porque como ha habido tantísimas medidas últimamente y el análisis de Planck ha sido muy exhaustivo, se ha concluido que la constante W es -1. Eso, hoy día hay un acuerdo bastante grande. Una cosa, pegando un salto también en el vacío, hablando de métrica, que es una de mis grandes dudas. O sea, la métrica, al fin y al cabo, nos está definiendo las características de un espacio. Porque al fin y al cabo, lo que mide la métrica es la deformación del espacio, o cuantifica cómo está deformado un espacio a consecuencia de todos los factores que intervienen dentro de él. Básicamente, lo que es el tema de gravitación, la atracción gravitatoria de las masas y los movimientos que puede tener en función del tensor de impulso y momento. Sí, porque al final la métrica lo que nos está midiendo es la deformación que tiene, ¿no?, ese espacio con respecto a lo que es un euclidiano. Perdona, Mariano, perdona, no estoy de acuerdo. Lo que nos da la deformación es la curvatura. La métrica nos mide la distancia. La métrica es una aplicación de un espacio vectorial a un escalar. O sea, tú aplicas dos puntos de un espacio afín o vectorial, te da igual afín o vectorial, y lo aplicas sobre el cuerpo de los reales, de los números reales. Es un espacio métrico, lo que se llama un espacio métrico. Entonces, un espacio métrico es todo espacio que tiene definida una métrica. Y para definir una métrica tienes que haber definido lo que es el producto escalar de dos vectores. Entonces, la métrica te exige que detrás de ese espacio haya un espacio vectorial, puede ser un espacio afín, pero aplicado a un espacio vectorial previo, y la métrica te exige que haya definida una distancia. La distancia tiene que tener 4 propiedades, básicamente, que es la identidad, es decir, que la distancia de uno a otro es la misma que del otro al uno. A ver, que me acuerde, tiene que ser la propiedad triangular, que la distancia entre 2 puntos y a otro tercero es mayor la suma de esas 2 distancias que del primero al tercero. Y también, no me acuerdo qué otra, son 4 propiedades, los espacios métricos. Entonces, eso lo exige para que sea una métrica. Ok. Bueno, ¿más preguntas? Nieves, ¿no? ¿Nieves? Sí, ahora sí. Y hablando que estás hablando ahora de la métrica, cuando has dicho que la curvatura es 0, ¿quiere decir que el espacio del universo es euclídeo y es euclídeo a gran escala? ¿Quiere decir eso, que la curvatura dice que es 0? Bueno, euclídeo o puede ser minkowskiano, ¿eh? Más bien yo diría que es minkowskiano, más que euclídeo, que también tiene curvatura 0. Y es que me llama la atención porque la geometría euclídea contiene axiomas que no están demostrados. Tiene axiomas que están creados por hace más de 2000 años. Sí, y no se pueden demostrar. No, está claro. El quinto postulado nadie ha podido demostrarlo. Claro, y que los ideó una persona, Euclides, hace 2000 años, que no tenía ni idea de cosmología, y con su intuición ideó unos axiomas con una geometría euclídea, y resulta que esa es la que tiene el universo a gran escala. Sí. Bueno, llámala minkowskiana, casi yo preferiría, no soy experto en el tema, pero yo me gustaría más minkowskiana, que es también 0 y cumple con la invariante relativista. Pero bueno, sí, eso demuestra la paradoja inicial de la charla, de que las matemáticas contienen al mundo físico. Me llama la atención porque esas matemáticas las creó, las que se crearon antes de saber nada del universo. Y ahora resulta que el universo es euclídeo. Así es. O sea, la teoría está preparada por si hay curvaturas, pero realmente curvaturas a nivel de universo no la hay. Hay curvaturas locales, por ejemplo, los agujeros negros tienen una curvatura brutal. El tensor de Weyl de los agujeros negros es casi infinito. O sea, es curvatura enorme. Cualquier cuerpo masivo genera curvaturas, pero genera curvaturas en su entorno cercano.
pero a gran escala en el universo es plano. Por lo menos hasta ahora es lo que se cree. Oye, aquí no se puede postular nada porque tenemos que ser todos muy humildes con esto, ¿eh? Plano mañana sale otra cosa y nos tumba todo. Plano después de la inflación. ¿El qué? Plano después de la inflación. Exactamente, exactamente. La inflación no fue plano, correcto. Eso es lo que se cree, vamos. Ok. Bueno, pues si os parece, dejamos aquí esta charla. Está siendo grabada la charla, tanto la ponencia como vuestras preguntas, que bueno, luego la pasaremos a los compañeros de la agrupación para que luego puedan subirse a internet. Y antes de cerrarla, pues os comento la siguiente charla, la del mes que viene, que aquí precisamente nuestro compañero Víctor Varela hablará del tema titulado Antes del Big Bang, que será el 16 de febrero, el miércoles de 16 de febrero, a la misma hora que hoy y por el mismo medio, ¿vale? Por medios telemáticos desde el grupo de Cosmología. Y sin más, pues Fernando, muchísimas gracias por esta súper trabajada charla. Me parece que es una obra maestra, es de lo mejor que has hecho. Lo digo sinceramente, yo hace tiempo hice una charla parecida, en octubre del 19, me quedaba a la altura del betún comparado con lo que has hecho tú. Bueno, no te fíes. Bueno, y también es un resumen, también un colofón a las otras charlas que has dado. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y lo dicho, os espero en el mes de febrero con la charla de Víctor Varela antes del Big Bang. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, muy bien. A todos, gracias. Hasta luego, gracias.